Quiérete, hoy es 2 de septiembre de 2023. Continuaré mentando acerca de la epistemología hegesíaca. En un video anterior, el cual los invito a atender y revisar, menté sobre la epistemología hegesíaca y en qué diverge de la epistemología de la escuela cirenaica y del maestro fundador Aristipo. Si bien ambos, tanto Hegesías y su escuela como Aristipo y en general sus fundamentos teóricos, tenían los mismos objetivos epistemológicos: versar del placer y versar del dolor. Advertimos allí en qué se separan los hegesíacos de las interpretaciones epistemológicas frente al placer y el dolor. Sobre todo, cuáles son los límites del conocimiento humano para saber o decir algo del dolor y del placer. Entonces, la separación o la divergencia no constituye tanto una separación epistemológica por cuanto que los objetivos son los mismos, sino una justipreciación de los límites humanos. Parece ser que para Aristipo había posibilidad de hablar del placer, de decir del placer, de regular, digamos, un poco conceptualmente el placer, mientras que los hegesíacos, llevados o siguiendo un escepticismo más extremo que el de Aristipo, que ya es mucho decir, porque Aristipo ya es un gran escéptico, digamos, rebaten o ponen en cuestión los conceptos, las posibilidades de decir algo acertado y universal del placer. Concluimos pues en el video anterior que, y no es que esto esté muy separado de Aristipo, que el conocimiento humano es cuestionable y es casi que imposible. Yo considero que la rama hegesíaca es la más extrema de la escuela cirenaica, porque básicamente que mina, socava o rebate, para no decir socava, pues rebate los conceptos fundamentales de la escuela aristipea o de la escuela cirenaica, aún compartiendo los mismos postulados. Sí, el placer es lo que hay que buscar o tratar de buscar, pero no es posible hablar de él universalmente. Cada quien busque qué le causa placer y cómo huir del dolor y cómo no causarle dolor a un congénere. Ya Aristipo había dicho que todo era convención, pues entonces Hegesías responde que además de que todo es convención, la naturaleza no nos dio universalidad de placer, pese a que a todos nos dio cuerpo y organismo. Ahora, y a propósito de esto, se me olvidó se me olvidó referir en una frase que está en Diógenes Laercio en el libro segundo, a propósito de lo dicho, en el apartado 95. Dicen de los hegesíacos: despreciaban los sentidos. Carlos García Gual traduce sensaciones, pero la palabra es la que se usa para decir los sentidos, los 5 sentidos o los que fuere. Los sentidos por no ser exactos para el conocimiento, y admitían la acción en todo lo que parecía razonable. En greco dice: anirun de ketas escisis, uc acribusas tine pignosin, tonteflogos fenomenon panda pratin. Me interesa la primera partecita. Despreciaban los sentidos por no ser exactos para el conocimiento. O sea, aquí hay una postura epistemológica que es escéptica. El cuerpo es nuestro límite y nuestro límite no es sinónimo de objetividad universal. La naturaleza no brinda universalidad frente a los conceptos de placer y de dolor, entonces es poco lo que podremos decir de eso. Los sentidos son no la puerta a la objetividad porque tengamos cuerpo, sino que el cuerpo es la puerta a la subjetividad, que es muy diferente. Por ejemplo, lo que a nosotros nos parece una piedra dura, si nos acostamos en una playa y nos acostamos sobre una piedra y nos herimos la espalda, para un cocodrilo esa piedra ni siquiera existe o será una piedra blanda porque su piel es diferente. Entonces, tener sentidos, tener organismo, no es la puerta a la certeza objetiva de nada, es simplemente
el límite donde inicia nuestra subjetividad. Y aún así, como especie, no tenemos los mismos límites, pese a tener aparentemente todos un cuerpo similar, porque lo que causa placer a unos, para unos el frío es placentero, pues a otros causará displacer. Para otros, entonces, el frío es displacentero. Entonces, vimos las divergencias epistemológicas o ante la cuestión de qué tanto puede conocer el ser humano. Los hegesíacos son los más extremos de la escuela cirenaica. Si bien Aristipo ya había dicho que de las pasiones podemos saber por qué las sentimos, no podemos saber sus causas, Hegesías avanza un poco más y dice, es que ni siquiera frente al objeto de estudio que nos proponemos podemos decir algo. Son, digamos, los más arrojados al escepticismo. Esto se traduce en ética. Recuérdese que, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, si un científico llega a decir, ya es imposible para el ser humano conocer el cosmos, suponiendo pues que esto lo pudiera decir un científico, porque con eso se acabaría toda pretensión de la ciencia. Listo, pero, y de hecho eso es lo que pasa con los hegesíacos y con las escuelas helenísticas muchas veces. Están planteando que el conocimiento humano es imposible, pero eso sería otro tema. Volviendo al científico contemporáneo, eso no hace que necesariamente un científico cambie sus procederes o sus comportamientos en la vida. Seguirá amando lo que ama, lo que fuere. Pero para el mundo antiguo, mejor dicho, para el científico moderno o para el científico odierno, ya lo he dicho en varios videos, el hecho de que se pueda o no conocer un objeto no tiene incidencias éticas necesariamente, aparentemente, en el científico. En cambio, para el mundo antiguo, hablar de las posibilidades del conocer implica necesariamente una reflexión ética. Es decir, si yo no puedo conocer la naturaleza, o si la naturaleza no me permite conocer determinadas cosas, pues eso tiene repercusiones en mi modo de proceder éticamente. ¿Cierto? Eso es un pleonasmo, toda ética es un modo de proceder. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en los apartados 93 y 94 dice, para ellos no existen en absoluto el agradecimiento, ni la amistad, ni la beneficencia, por el hecho de que no elegimos estas cosas por sí mismas, sino por sus provechos. Y cuando estos no se presentan, tampoco se dan estas acciones. Entonces, ya han circunscrito los hegesíacos casi que la imposibilidad de conocer y de hablar universalmente de algo. A lo sumo podemos hablar y compartir nuestras particularidades. Esto se revierte, o esto tiene como consecuencia una reflexión ética. Entonces, listo. Ya sabemos cuáles son los límites del conocer, entre comillas. A lo sumo, a lo que podemos aspirar es a que cada quien tenga una búsqueda, y aquí está la ética, una búsqueda de lo que le causa placer. Cuando hable con otro ser humano puede compartir eso que a él le causa placer y cómo huye del dolor, pero no necesariamente esa fórmula funcionará éticamente para el otro. Entonces, saber cuáles son los límites del conocimiento tiene una repercusión ética. Una exhortación a que cada quien busque particularmente su dietética de los placeres y de las huidas del dolor. Aquí viene con el fragmento del 93-94 que leí antes, otra crítica al maestro Aristipo. Aristipo era un hipocrítico, se dijo ya, en la hipócrisis. Si hay alguien que no sepa qué es la hipócrisis, los invito a ver la lista de reproducción de la escuela cirenaica desde el comienzo, porque ahí, digamos, conceptúo qué vamos a entender o qué se entenderá en estos videos por hipocrítica y por el hipócrita de la filosofía que es Aristipo. Para Aristipo, puesto que el conocimiento absoluto y el universal estaba en entredicho, solamente quedaba el conocimiento de las convenciones culturales para sacar de ellas una utilidad que le permitiese obtener el placer. De esto se ha dicho mucho. Entonces, para Aristipo era importante la utilidad. Aristipo, se dijo, era un pragmático y un utilitarista, además de un materialista. Estudiar las convenciones culturales permite ponerse la máscara de la cortesía o de la civilidad cultural para reconocer al otro con sus códigos y ser reconocido por el otro desde sus códigos, para permitirme un movimiento, un cómodo, holgado en la cultura y así obtener placeres. Se ha dicho ya. Entonces, ¿qué rebaten los hegesíacos?
que ni la amistad, ni la beneficencia, ni el agradecimiento existen, por el hecho de que no elegimos estas cosas por sí mismas, sino por sus utilidades o sus provechos. Aquí hay también, entonces, ¿por qué digo que aquí hay una especie de refutación o al menos de cuestionamiento al asunto aristipeo? Porque veremos cuando accedamos a las otras sugerencias interpretativas, las de Aníceris y las de Teodoro el Ateo, que la amistad era también discutida en la escuela cirenaica. La amistad fue un asunto muy importante para la civilización greco-latina, sobre todo para la greca. Vemos desde el diálogo Lisis en Platón lo importante que era establecer qué es la amistad, qué utilidades tiene la amistad y si ella existe en sí misma como algo que podamos definir. Se ve que esta preocupación fílica pasa a Aristipo por ser discípulo de Sócrates y se siguió discutiendo en la escuela cirenaica. Los hegesiácos dicen, no existe la amistad porque no podemos definirla como algo en sí mismo, sino que tan solo podemos entenderla como un asunto útil o de la utilidad. Entonces la amistad no existe como cosa en sí, sino como un concepto que nos inventamos para hablar de su utilidad. La amistad no es algo en sí, es simplemente una forma, un eufemismo que le damos a la utilidad. Vamos a ver que yo no recuerdo en este momento si es Teodoro el Ateo o si es Aníceris quienes dicen, no, la amistad sí existe. La amistad sí existe. Y existe porque nos es útil, pero no existe porque sea útil, sino que la amistad existe y tiene como consecuencias utilidades, pero aunque no nos diera utilidades, la amistad existe, los amigos existen. Los hegesiácos no solamente dicen, todo conocimiento de la física es imposible, de los sentidos hay que sospechar, es decir, no solamente hay un escepticismo ante el conocimiento, sino que hay un escepticismo ante el valor de la amistad, es decir, ante la ética política y amistosa tradicional que fue tan importante para el mundo griego. Sabemos lo importante que es la amistad para Platón, en todos los diálogos se habla no solamente de la amistad, sino de la filía o del verbo filó. Aristóteles, ni qué decir la importancia que tiene para la amistad para Aristóteles, para el mundo latino, pues de la amicitia, yo creo, amicitia creo que es el diálogo de Cicerón, bueno, y para los estoicos, digamos, entendiendo la humanidad como un gran afecto, como un gran panal de abejas, en donde todos tenemos un lugar y trabajamos para el bien común, y a eso lo van a llamar amistad y lo van a llamar justicia, etc. Y los hegesiácos llegan y dicen, la amistad no existe como cosa, es un eufemismo que le hemos dado a la utilidad, porque cuando no hay utilidad simplemente no nos valemos de los amigos. Los hegesiácos entonces no solamente son los materialistas aristipeos, sino además que son unos interesados. Piensan que o conceptúan que la amistad no es sino interés y que la amistad no vale nada cuando el interés no está. Esto en términos cristianos es desdeñable, en términos de la filosofía griega es desdeñable, puesto que, o desdeñable pues desde esas otras morales, porque plantean que la amistad no es sino utilitarismo. Y aquí yo creo que hay una crítica también a Aristipo, porque yo creo que Aristipo de algún modo sí dejó planteado, por ser discípulo socrático, el tema de la amistad. No recuerdo ahora exactamente si hay alguna reflexión sobre la amistad que haya dejado Aristipo en el texto de Diógenes Laercio, pero sí se ve que en las otras interpretaciones de la escuela cirenaica se debatía si la amistad existía o no, y de hecho algunos otros de interpretaciones cirenaicas, sea los de Teodoro o sea los de Aníceris, le contestan a los hegesiácos diciendo que la amistad sí existe, haya o no haya utilidad. Entonces hay esas preocupaciones tan importantes para el mundo griego acerca de la amistad. ¿La amistad es utilidad pura o existe más allá de la utilidad? Es decir, un amigo es un amigo aun cuando no se lo necesite y aun cuando no se vea una utilidad en él, o solamente hacemos la mascarada, la hipocrítica del amigo, o cultivamos amigos por las posibilidades placenteras y utilitarias que nos brindan.
voy a tratar de decirlo en términos un poco más contemporáneos, a ver si soy un poco más inteligible o más claro. ¿Las amistades existen o son pura conveniencia? ¿Somos amigos verdaderamente? ¿O solamente queremos a los amigos por los beneficios que extraemos de ellos? Pues lo que plantean los hegesíacos es que eso que usted llama amistad y de lo que está tan convencido de la amistad es utilidad. Que usted realmente no es tan amigo aunque se crea muy amigo del otro. Quite todas las utilidades que recibe del amigo y piense, usted sería amigo, estoy hablando en términos hegesíacos, yo no comparto esto. Insisto, entonces como que la pregunta hegesíaca sería, quite todas las utilidades que usted puede darle a su amigo o recibir de su amigo y piense, aún así lo llamaría su amigo, cuando su amigo ya no le da plata, cuando su amigo ya no está ahí para consolarlo en el dolor, cuando el amigo a usted ya no le interesa en este momento nada de su amigo porque usted está boyante en términos económicos. Ahí usted lo llamaría su amigo. Bueno, yo creo que la amistad sí es algo que va más allá de la utilidad y que existe aún cuando no recibamos utilidades del otro. Lo que pasa es que, ¿qué vamos a entender por utilidad? Yo sé que el tema de la utilidad es muy importante en la hipocrítica aristipea y es una utilidad que busca el placer. Y los he llamado pragmáticos, los he llamado materialistas, los he llamado utilitaristas a los cirenaicos. Pero justamente, digamos, parece ser que los hegesíacos le quitan el valor de la amistad por sí misma, por considerar solamente el asunto de la utilidad, y creo que es que han abandonado la cuestión filosófica platónica, esto hay que decirlo platónica, de que hay una utilidad que es inútil, que es la utilidad de la belleza en términos de lo estético y una utilidad de la virtud, diría Aristóteles también. El amigo es útil por cuanto puede enseñarnos la virtud o podemos aprender algo de virtud o porque puede consolarnos en los momentos difíciles, aunque eso sería pues una utilidad. Pero hay una cuestión de la ética y de la amistad, dirían los platónicos y hasta los aristotélicos, que no pasa por las utilidades provechosas de obtengo esto de este modo, sino que se obtiene algo no de lo que se puede gozar, no de lo que se puede tener, sino de lo que se puede gozar. A ver, lo que yo siento es que los hegesíacos perdieron aquí la dimensión del ser. Se puede gozar del otro porque es, sin tener provecho. Como los hegesíacos son los más extremos de los cirenaicos y los cirenaicos tenían tan arraigado el concepto materialista de la utilidad, pues entonces dicen, los amigos no existen como tal porque no son más que un eufemismo para la utilidad. Mejor dicho, los hegesíacos ponen en cuestión todas las convenciones humanas, incluso las de su maestro Aristipo. Aristipo ya había dicho, todo lo bueno, lo justo, lo bello no es sino cuestión de conveniencia cultural y de convención cultural. Y los hegesíacos y hegesías dirá, también la amistad. La amistad no es más que un modo bonito de llamar a la utilidad que queremos o esperamos del otro. Obviamente Sócrates, obviamente Platón, obviamente Aristóteles y quizás Aristipo y muchos de los compañeros cirenaicos discreparían. Dirían, no, la amistad sí existe, aun cuando no le veamos utilidad. Los hegesíacos son los más utilitarios de los cirenaicos y por eso los más escépticos, los más radicales. Sé que esto es difícil de procesar para un cristiano, para un filósofo tradicional. Estamos viendo, digamos, cómo llegan los hegesíacos a estas conclusiones. Todo lo ponen en cuestión, todo lo escrutan, de todo dudan. No están diciendo que hay que ser falso con el otro, están diciendo que no existe algo en sí llamado amistad.
que eso que llamamos amistad no es más que una atadura, una asociación a la utilidad que obtenemos del otro o que le brindamos a otro. No están hablando de que hay que ser malas personas, porque ellos admiten la acción, como dice en el fragmento 95, en todo lo que parecía razonable. O sea, ellos no le causan dolor a otros porque no son malos con el otro, porque eso causa dolor. Y recuerden que los cirenaicos le huyen al dolor. Simplemente están haciendo una reflexión filosófica. Están poniendo en entredicho cuál es la posibilidad humana de conocer. Hay algo en sí que llamemos amistad si despojamos de todas las utilidades que recibimos de ella. Hay algo en sí, hay una cosa en sí de la amistad. Y ellos dicen, no. Lo cual tampoco quiere decir que entonces hay que ser falso con el otro o que hay que dañar al otro, porque ahí tampoco dice eso. Es simplemente, no hay una cosa en sí de la amistad, porque la amistad solo existe como utilidad. Entonces también es una convención más. Esto es lo que está en entredicho aquí. La amistad es una convención más. Y yo creo que esto también es muy duro, porque es que examinan todas las cuestiones de Aristipo y las van casi que derrumbando o quebrando una a una. Miren qué interesante cómo las preocupaciones sobre los límites del saber humano redundan o derivan en preocupaciones éticas. Si la amistad no es una cosa en sí, sino un asunto de la utilidad, pues entonces vivamos la hipocrítica con tranquilidad. O sea, seamos hipócritas filosóficamente hablando. Ya expliqué el concepto de la hipocrítica aristipea en otros videos. Insisto, es importante para entender esto que estoy diciendo, haber entendido el concepto de hipocrítica de los videos anteriores, y los invito o los convido a que revisen esos otros videos para tratar de entender con más amplitud las afirmaciones actuales. Entonces simplemente eso libera un poco más la hipocrítica, porque ahí sí incluso la amistad es una máscara. O sea, no solamente son máscaras todas las convenciones humanas, sino que si la amistad es también una convención más y no podemos hablar de ella como cosa en sí, cognoscible o existente en sí, pues entonces vivamos, dirían los egesiacos, del modo más tranquilo posible, esta hipocrítica. Seamos hipócritas en el sentido, pues pongámonos la máscara de la amistad para tratar de sacarle el mayor provecho a las utilidades que el que se crea nuestro amigo o se llame nuestro amigo o nos crea sus amigos, pues podamos obtener. Para sacar el máximo de utilidad de esa creencia que la gente se toma en serio de la amistad. Controversial, lo sé, insisto, no lo comparto. Me es muy duro pensar que la amistad, porque yo creo que la amistad es una convicción, como el amor, es un asunto que se da. Lo que pasa es que el problema quizás está en buscarlo como cosa en sí, por considerar que había algo en sí de las cosas, y yo siento entonces que aquí, si estoy en lo cierto, pierden un poco de su dimensión pragmática, porque olvidan que las cosas no son en sí algo, sino que son en sí, si uno pudiera decirlo, por convención. O sea, las cosas son porque las convenimos, no hay que buscarle más patas al gato. Las cosas existen por convención, pero eso no las desmerita, eso no las, no las menosprecia, no las menosprecia, no, eso no se puede decir, porque el verbo menospreciar es transitivo, no las desmerita, no las apoca, eso es como lo que quería decir. Que las cosas sean construidas por conveniencia, sean no por physis, sino por thesis, no por natura, sino por postura, eso no las invalida. De hecho, diríamos hoy con la lingüística y la pragmática, es que nuestra natura es la thesis, nuestra natura es lo que ponemos con el lenguaje, y eso no nos tiene por qué preocupar. Pero el mundo antiguo sí estaba preocupado, que si la cosa no era puesta desde la naturaleza, entonces todo quedaba en entredicho. Hoy sabremos, pues hombre, los símbolos son arbitrarios, pero es que la arbitrariedad es nuestra cosa natural, lo que por especie nos corresponde.
nosotros somos seres poéticos. O sea, los hegesíacos pecaron aquí, vistos desde muchos siglos de diferencia, es decir, con otras lógicas que ellos no estaban planteando, pues pecan de poco pragmáticos, aunque la escuela es muy pragmática, porque entonces es decir, si se entiende a la amistad como una convención más, entonces no es como una cosa en sí de la natura, por lo tanto tampoco existe como tal. No, es que justamente la amistad existe como tal porque es una cuestión humana, porque es una postura humana, porque es algo cetón, algo puesto por lo humano. Y justamente, aunque no lo verifiquemos como cosa en sí objetiva, eso no la desacredita como una cosa en sí positiva para nosotros. Es decir, que lo simbólico, diríamos hoy, tiene de suyo, por su naturaleza, el poner poéticamente. La metáfora es lo positivo para nosotros, lo cual nos deja en la subjetividad. Pero eso lo entenderíamos, por ejemplo, con Nietzsche, sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Lo objetivo humano, lo positivo humano, es la subjetividad humana en la que nos encierra el lenguaje. Y esa es nuestra fisis. Que todo sea falaz e imaginario es nuestra verdad. Que la verdad tiene una dimensión imaginaria es nuestra posibilidad, es nuestra naturaleza. Lo que pasa es que los antiguos habían zanjado a la fisis y a las convenciones como si fueran opuestas. Hoy diríamos, las convenciones son nuestra fisis. Es lo que por lenguaje, por natura nos corresponde, el lenguaje y sus delirios. Pero bueno, volvamos entonces a los hegesíacos. Como no pudieron ver, creo yo, una cosa en sí de la naturaleza por fuera de las convenciones, la desacreditan. Quedan entredicho y dicen, la amistad es convención y está dada en relación por NK, diría el mundo antiguo, NK de la utilidad. Entonces no existe el agradecimiento, tampoco la amistad y tampoco la beneficencia o ser un benefactor. O sea, no hay haris en sí misma, no hay filía en sí misma y no hay evergesía en sí misma, en sí mismas. Esto hace, yo sí creo que esto logra que muchos hegesíacos fueran hipócritas ya más en el sentido, digamos, ya no necesariamente aristipeos, sino hipócritas en el sentido casi que de juicio moral. Porque entonces no hay que estar agradecido con alguien, porque como ese otro no es un amigo en sí, entonces no hay que estarle agradecido por los beneficios que nos dio. O sea, no hay un agradecimiento en sí, no hay una amistad en sí, no hay una beneficencia en sí, porque todo lo hacemos es por cuestiones de utilidad, no por cuestiones de... Ahora, yo no sé si estoy interpretando bien este fragmento, porque ¿qué quería decir el otro cuando lo escribió? Nunca lo sabremos. Y quizás tenga que repensar esto que estoy diciendo hoy para verlo desde otra óptica, pero sí me parece que en la frase griega dice, mite de harin, es decir, no hay, tampoco hay agradecimiento, perdón, mite de harin tine, o sea, lo que me interesa es el tine, algo es, o sea, tampoco el agradecimiento es algo en sí, no es un ine ti, y tampoco lo es la amistad y tampoco es la beneficencia. O sea, no son algo en sí, y me baso en el ti-ine, o sea, ser algo, no son algo en sí. Dice ti-ine, o sea, ni siquiera la haris es algo, ti-ine, tampoco la filia es un ti-ine, y tampoco el evergesi es un ti-ine, no son algo en sí. Entonces yo siento que lo que están diciendo ahí es que quedan entredicho como convención. Pero bueno, se puede repensar, lo pensaré, que sí me parece un fragmento muy controvertido. Simplemente planteo entonces que, pues controvertido no, arduo de interpretar. Esto hace que ellos queden como unos hipócritas y los reprochemos
Es que eso no habla de ellos, eso habla de lo que cada quien está esperando de ellos. O sea, desde la moral en la que existima. Porque entonces ellos dirán, o sea, eso significa realmente que no hay que estar agradecido con alguien porque voluntariamente nos dio un beneficio, por ejemplo, nos prestó dinero o porque nos socorrió en la dificultad. No hay que estar agradecidos. Es que más bien lo que habría que pensar aquí es qué estatura le están dando los egesiacos a la utilidad. Y eso es lo que no me queda muy claro. Si la utilidad es utilidad por convención, como ya había dicho Aristipo, o la utilidad la extraemos por seguir las convenciones, pues simplemente nos ponemos la mascarada y la amistad sería una mascarada más. O están diciendo podemos ser hipócritas y dañar al otro. Yo no creo que estén diciendo eso, porque los cirenaicos no querían el dolor de nadie, ni el propio ni el ajeno. Pero bueno, hasta aquí este video sobre otro asunto de la epistemología hegesiaca y es que ponen en cuestión la amistad, ponen en cuestión el agradecimiento, una discusión que seguramente fue muy encarnizada porque para el mundo antiguo la amistad era muy importante y los filósofos también se dividían según en cómo entendían la amistad. Veremos que otras vertientes interpretativas de los cirenaicos, yo no me acuerdo, quizás la de Teodoro o quizás la de Aníceris, son un poco más moderadas frente al tema de la amistad y piensan que sí se puede hablar de amistad y que la amistad se puede valorar como algo en sí mismo. Pero de eso hablaremos en su debido momento. Por ahora estamos con los hegesíacos, que son los primeros que presenta Diógenes Laercio. Aftaísan, muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Muchas gracias. Ya. Jérete.